Mahamantra. Y la familia, ¿verdad? Que es a nivel universal, ¿verdad? Una manera de atracción en el mundo material. Todos queremos tener una pareja con la que podamos tener hijos, hijos que nos haga sentir realmente el amor que queremos darle a Krishna y no sabemos cómo hacerlo. Bien, solamente para mencionar esa parte, ¿alguien quiere mencionar el texto número 12? Digo, no, nos damos al 10 que me estaba yo brincando, ¿verdad? Ahí, perdón. ¿Alguien puede leer el texto 10 y 11, por favor? Yo puedo leer. Muchas gracias, Alaxi. Dice, el Señor Sri Krishna está situado en el corazón de todos, mas aún así manifiesta su forma eterna, su forma trascendental mediante su potencia interna. Este mismo Señor estaba sentado ante Bhishmadev, y como Bhishmadev sabía de sus glorias, lo adoró debidamente. Texto 11. Los hijos de Maharaj Pandu se hallaban sentados cerca en silencio, abatidos por el afecto que tenían a su moribundo abuelo. Viendo esto, Bhishmadev los congratuló emocionalmente. En sus ojos había lágrimas de éxtasis, pues estaba abrumado por el amor y el afecto. Sí, eso es lo maravilloso, ¿verdad? El Señor Sri Krishna está situado en el corazón de todos nosotros y aún así manifiesta su forma trascendental mediante su potencia interna. Vishmadeva realmente lo estaba adorando como se debía, aún en la circunstancia en la que se encontraba, ahí tendido en una cama de flechas. Él lo adoró debidamente porque sabía cómo realmente se podía acercar al Señor Supremo. Él había deseado toda su vida, dejar el cuerpo viendo al Señor Supremo, y ahora lo tenía ahí enfrente de él. Y todos los hijos de Maharaj Pandu, que obviamente Vishmadev los quería muchísimo. Para ello, él por la promesa que había hecho, ¿verdad? Se quedó ahí con Duryodhana, pero en realidad él quería servir a todos los Pándavas. Y sin embargo, no pudo hacerlo de esa manera, así es de que los congratuló y los ayudó a que realmente siguieran adelante, porque ahora les tocaba a ellos gobernar. Estaba a punto de terminar la batalla de Kurukshetra y estaban recibiendo, obviamente, las bendiciones de Vishmadev para que fuera Yudhishthir el mejor rey, que era el hijo mayor de los Pándavas. Nos vamos nuevamente, perdón, para acá. Vamos a terminar de leer los textos para que podamos seguir hablando en conjunto. Si alguien puede leer el texto 12 y 13, por favor. Yo puedo leer. Muchas gracias. Bhishmadev dijo, «Oh, qué terribles sufrimientos e injusticias han sufrido ustedes, buenas almas, por ser los hijos de la religión personificada. Ustedes no merecían seguir con la vida en medio de esas tribulaciones, pero fueron protegidos por los brahmanas, Dios y la religión». Texto 13. En lo que concierne a mi nuera Kunti, al morir el gran general Pandu, ella se convirtió en viuda con muchos hijos, y por consiguiente sufrió mucho. Y cuando ustedes ya eran adultos, también sufrió mucho debido a sus acciones. Sí, alguien escucharía este último verso y pensaría que las acciones de los Pándavas habían sido malas y obviamente su madre sufrió mucho con ello. No, más bien fue por el historial que se tuvo, ¿verdad? Desde el momento en que ellos perdieron el reino, ya que fueron engañados por los Kurus y los lanzaron, obviamente, a que ellos siguieran solos. Y a pesar de eso, cuando estaban en Indraprastha, crearon un reino maravilloso y aún así siguieron envidiándolos y a final de cuentas los enviaron a que fueran a sufrir más solos, ¿verdad? Sin nada, les quitaron absolutamente todo. Bien, este es el último texto. Si alguien me puede ayudar a leerlo. Ok. En mi opinión, todo esto se debe al ineludible factor tiempo bajo cuyo control se conduce todo el mundo en cada planeta, como a las nubes las lleva el viento. Por eso a esta plática pensé que la mejor opción era que le llamásemos Kala,
el tiempo personificado que es la suprema personalidad de Dios. Porque aunque los Pandavas habían pasado por muchas circunstancias, ellos habían sido protegidos por el Señor Supremo y obviamente al final ellos iban a ser los que iban a gobernar. No importaba lo que hicieran las demás entidades en contra de ellos, si Krishna quiere algo, él lo logra. Y si Krishna quiere matar a alguien, lo mata. Así que si nosotros realmente queremos hacer algo para servir al Señor Supremo, no importa en qué posición nos ponga Él, nosotros siempre estaremos dispuestos a servirle y tendremos la mejor opción, porque Él nos está ayudando a hacer lo que nos toca hacer. Bien, aquí tenemos justamente a la que dirige al Señor Supremo. La parte femenina del Señor Supremo, Krishna, ¿verdad? Es Radharani. Y ella realmente guía la verdadera circunstancia de aprender a amar. Y si uno no aprende a amar, entonces el factor tiempo Kala lo consume a uno de actividades llenas de deseos, nos compromete con el mundo material de tal manera que no podemos salir de él. Pero cuando entendemos que la vida espiritual, el aprender a servir a Krishna por medio de las enseñanzas de Radharani, si nos dirigimos a ella con amor y devoción cantando el Mahamantra, entonces ella nos dicta en el corazón cuál es la verdadera circunstancia de acuerdo a lo que nosotros somos, de acuerdo a nuestro dharma, a nuestro ejercicio interno, filosófico, material, de cómo podemos acercarnos a Dios. Así es de que ella es la líder de esto. Vamos a empezar a ver un poco de los significados. Y obviamente en cada uno de los significados vienen algunas cosas que Srila Prabhupada lo explica de una manera muy interesante para que aprendamos a saber cómo fue que sucedió esto. Obviamente cuando Sukadeva Goswami comenzó a escribir el Srimad Bhagavatam o sea, hacia Maharaj Pariksit, antes él había leído el Mahabharata. El Mahabharata, como todos sabemos y se ha dicho, ¿verdad?, es un compendio que habla justamente del Bhagavad Gita. Y en esta parte, ¿verdad?, Sukadeva lo recitó estos versos ante muchas personas que obviamente como los Gandharvas, los Yaksas y los Raksas, y recitó por primera vez el Bhagavatam en presencia de Maharaj Pariksit. Maharaj Pariksit, ¿verdad?, como ustedes recuerdan, es el que realmente fue maldecido por el niño Sringi, ¿verdad? Y obviamente tuvo que pasar a la posición de morir en 7 días por una serpiente alada. Y él decidió escuchar solamente hablar de Krishna. Así es que se fue a la ribera del Yamuna y pidió que realmente alguien instruyera. Y fue cuando encontró a Sukadeva Goswami, bueno, estaba Sutta Goswami, y obviamente él recitó el Bhagavatam para específicamente todos nosotros tuviésemos esa enseñanza. Y obviamente Sukadeva Goswami, como era un discípulo genuino de Srila Vyasadeva, él le hizo muchas preguntas a él. Y obviamente Srila Vyasadeva las contestó primero haciendo una diferencia del trabajo frutivo, del conocimiento empírico y los medios para lograr la comprensión espiritual de los 4 ashram. Esta parte dice uno cómo fue que sucedió todo esto, porque alguien habla de trabajo frutivo, porque obviamente solamente lo dedicamos para satisfacer nuestros deseos como estábamos diciendo hace un momento. El mundo material nos atrapa y no nos permite seguir adelante porque estamos atrapados con disfrutar de él. Sin embargo, cuando Srila Vyasadeva le explica lo que es el conocimiento científico, lo que es el conocimiento empírico, entonces el conocimiento empírico es aquello que no podemos realmente, aunque tenemos el conocimiento, no sabemos cómo aplicarlo realmente o muchas veces lo aplicamos de la manera no adecuada. Dejen mandarle un mensaje a Nimai, que es el que me está hablando, perdón. No sea que vaya a estar pidiendo auxilio. Discúlpenme, un segundito.
No será, quién sabe. Solamente, perdón, discúlpenme, me desconcentro totalmente, pero casi siempre quiero que sepan una cosa. Cuando alguno de mis hijos me habla, pienso que es algo muy importante, aunque sea lo más sencillo del mundo, y quiero siempre servirlo de alguna manera. Quizás es porque, como las que tenemos hijos lo van a entender, el amor que tenemos por ellos siempre nos ayuda a entender justamente esta parte. Y volviendo al punto, ¿verdad?, del conocimiento, los medios para lograr la comprensión espiritual a veces no es tan sencillo. Lo más sencillo lo tenemos cuando nosotros oramos al Señor. Y todas las religiones tienen una oración para acercarse a Dios. Y nosotros los Vaishnavas nos acercamos al Señor Supremo por medio del Mahamantra y estudiando los libros que nos dio nuestro maestro espiritual, Srila Prabhupada. Así es de que la comprensión espiritual no se puede llevar a cabo si no es bajo la guía de un maestro espiritual. Alguien puede leer la Biblia, alguien puede leer el Corán, pero si no tienen un maestro espiritual que se los explique, entonces van a tomar el conocimiento espiritual como un conocimiento empírico, no capaz de darle a uno la situación de desarrollar amor interno, amor hacia los demás. Entonces nosotros aquí justamente estamos invitando a todas las personas para que puedan seguir las herramientas que nos dice nuestro maestro espiritual. La comprensión espiritual no se logra más que bajo la guía de un maestro espiritual fidedigno. Y el maestro espiritual fidedigno llega cuando uno cante el Mahamantra. Así es de que los invito a que lo sigan cantando. Y obviamente los ashrams, que es algo muy, muy importante, ¿verdad? El sistema Varnasrama es algo que obviamente no tan fácilmente ha sido entendido en esta era, aunque lo estamos llevando a cabo. Por ejemplo, si hablamos de los ashrams, en el que obviamente hay solteros, hay casados, hay los que quieren aprender a renunciar, así es de que se alejan a algún lugar para poder hacerlo, y obviamente los que realmente han renunciado totalmente. Sin embargo, dentro de esos ashrams, si no son orientados por un maestro espiritual fidedigno, entonces el primero, que es el que no se ha casado y que se está preparando para la vida de casado y no es instruido por alguien que realmente sea fidedigno, entonces probablemente muy fácilmente se va a separar de su pareja porque no sabe cómo llevar a cabo ese ashram. Así es de que tenemos que prepararnos en cada ashram para saber cómo llevarlo a cabo. El ashram de casado es la plataforma más difícil y más fidedigna, más práctica para aprender a vivir en este mundo material y aprender a amar. Porque ahí desarrollamos justamente cómo entender a una esposa, a un esposo y a cómo atender a los hijos para que sean unos buenos líderes en la sociedad a nivel espiritual y material. Entonces, si nosotros no tenemos ese conocimiento, entonces ellos no se van a poder retirar a la vida espiritual porque no saben cómo hacerlo. Así es de que la vida de casado debe de ser guiada, obviamente, desde la vida de la persona que es soltera. El soltero debe de ser guiado para que la vida de casado sea realmente fructífera y llena de amor. Entonces, el otro sistema, ¿verdad? El del Varna, obviamente lo podemos ver en todo el mundo. Cada quien tiene un presidente de una u otra manera, aunque los criticamos. Los políticos, si no son guiados por los brahmanas, obviamente cometen muchos errores. Y como ellos se sienten que son muy buenos líderes, no piden ayuda a alguien que tenga el conocimiento espiritual y que los ayude para que realmente reconozcan que servir a Dios es la mejor política que podemos hacer con toda la sociedad. Si alguien es un presidente, un gobernador, un alcalde, lo que sea, ¿verdad? Si no está guiado por alguien que realmente lo ayude a tener una conciencia espiritual, entonces él se va a dedicar a ver las cosas, de dónde puede ganar más dinero, y cuando deje el puesto tener bastante dinero y abusar de la sociedad, abusar del pueblo.
Por eso es que a final de cuentas decimos que si de alguna manera el Kshatriya, que es el presidente del país, no está guiado por un brahmana, que puede ser un sacerdote de cualquier religión, pero que sea fidedigno, que realmente esté sirviendo a Dios, entonces el presidente no va a saber qué hacer. Y a final de cuentas, ¿verdad? Si él le tocaba hacer el Kshatriya, que tenía que dirigir a la sociedad, al final de cuentas no la dirige de la manera adecuada, esa sociedad se va al caos, se va a la quiebra a nivel económico y se va a la quiebra a nivel espiritual, como lo estamos viendo nosotros actualmente. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor, lo pueden hacer. Bueno, yo puse aquí justamente al portador del señor Vishnu. Se me acaba de olvidar su nombre. Ay, Dios mío. Bueno, ya me recordaré en algún momento, o si quieren mencionar a alguno de ustedes, se los agradecería. Garuda. Garuda. Garuda, ¿verdad? Que obviamente él está en una área en la que realmente él podía comerse todos los pescados que están ahí. Pero sin embargo, ¿verdad? Él es guiado también por la suprema personalidad de Dios, porque de alguna manera cuando él ejecutó esto fue difícil la atracción que él tenía por el mundo material. Cuando uno entra al mundo material, automáticamente es atrapado por las redes de él y uno quiere hacer todo lo que se hace en el mundo material y aprovecharse de todas las entidades vivientes. Sin embargo, esta diapositiva no era para esto, no era para este momento. Sin embargo, ya lo mencioné. Bien, iba después de esta diapositiva, pero quién sabe qué hice yo en algún momento que cambié todo. Discúlpenme nuevamente. Quería mencionar porque tanto Kasyapa como Angiras, ¿verdad? Se mencionaron en las primeras diapositivas, en los primeros textos. Y Kasyapa, que era uno de los Prajapatis, obviamente junto con muchos, con Brahma, con Daksha, con todos los que realmente iban a poblar el mundo. Prajapati significa aquella entidad viviente que ha sido enviada para poblar el mundo. Y entonces Kasyapa Muni se casó con 13 hijas, obviamente, de Daksha, que era también otro Prajapati. Y estas hijas, ¿verdad?, tuvieron muchos hijos. De hecho, la primera esposa de Kasyapa tuvo a los 12 Adityas, o sea, todas las encarnaciones del Señor Supremo fueron tenidas por Aditi. Y nada más quería para darles, porque son en los significados de Srila Prabhupada nos da estos conocimientos y a lo mejor para muchos de nosotros no es tan interesante ni tan importante, pero a la larga lo van a ver cuando sigan leyendo el Bhagavatam. Porque aquí, por ejemplo, Angiras, el hijo de Maharaj Angira, es Brihaspati. Y Brihaspati es el maestro espiritual de los semidioses. Y entonces, cuando Brihaspati realmente quiere ayudar a los semidioses, entonces Sukracharya, que es el maestro espiritual de los demonios, hace un desafío a Brihaspati para poder vencer a los demonios. Lo que quiero decir es que la energía ilusoria, la energía obviamente siempre va a ser muy atrayente. Entonces la energía material, como lo he estado mencionando, siempre hace que nos queramos quedar. Y menciono aquí que Indra, que era el líder, que es el líder de los semidioses y que estaba dirigido por Brihaspati, a final de cuentas recibió una maldición y él quedó convertido en un cerdo. Y él, después de ser un cerdo, no quería salir del mundo material. Él se quería quedar con su cerdita y con sus cerditos. Todo porque tiene un cuerpo lleno de apego, lleno de deseos materiales. Me refería a este ejemplo porque obviamente a veces no entendemos cómo realmente estamos atrapados en este mundo material. Y hasta los semidioses son atrapados de diferentes maneras. Y en las siguientes diapositivas, Srila Prabhupada también menciona que una persona con conocimiento con Vishnadeva, obviamente podía hablar de acuerdo al tiempo y circunstancia. No toda la gente, no todos podemos hablar del conocimiento en algún momento dado. Hace algunos días alguien me pedía que si podía dar una plática de lo que significaba el liderazgo,
porque todo el mundo quería dar clases y que obviamente era difícil saber cómo dirigir una situación de dar clases. Y para hacer eso necesitamos seguir las instrucciones de Srila Prabhupada. Y las instrucciones de Srila Prabhupada es aprender a tener un conocimiento aplicado, un conocimiento que podamos extenderlo de acuerdo al tiempo y la circunstancia, como Bhismadeva realmente lo aplicó. Y no siempre él podía hacer lo que él quería, pero sí hacía lo que le tocaba. Y eso hizo que realmente él pudiera instruir a Yudhishthir de cómo llevar a cabo justamente todo el sistema de Varna, de Asrama, aún en su lecho de muerte. Y aquí se menciona que el señor Krishna estaba como con Bhismadeva en su lecho de muerte, y obviamente Bhismadeva en ese mismo momento, como lo mencioné antes, él lo estaba adorando. No todos tenemos la capacidad de adorar a la suprema personalidad de Dios como corresponde, porque no sabemos quién es. La única manera en que vamos a saber quién es realmente cantando el Mahamantra bajo la guía de un maestro espiritual fidedigno. Y de esa manera podemos entender cómo realmente nos acercamos. Lo repito varias veces porque a veces es difícil y como uno habla de tantas cosas variadas, no siempre podemos entender esa parte. Doctora, ¿Y? es que tengo una duda. Adelante. Lo que pasa es que hay unos devotos que creo que se llaman Riksvik o algo así. Los Riksvik. Entonces, ellos dicen que no, o sea, que no necesitamos un maestro espiritual. Es que me gustó lo que dijo, porque ellos dicen que no, que el único maestro espiritual es Srila Prabhupada y que tú solo tienes que leer el Bhagavad Gita y que aunque no le entiendas, vas a tener después como discernimiento y todo eso, pero como que los reconocen como falsos, ¿no? A los maestros espirituales que no son Srila Prabhupada, pero pues entonces, ¿cómo le hacemos, no? Muy interesante pregunta. De hecho, en alguna parte del Srimad Bhagavatam se menciona, justamente al principio del primer canto, se menciona, ¿verdad?, que no se necesita un maestro espiritual que te guíe, pues si tú eres la persona indicada, un devoto puro, ¿verdad? Pues no lo necesitas. Sin embargo, ¿verdad? Realmente si uno no es guiado por un maestro espiritual que realmente lo apoye y lo ayude. Siempre mencionamos un maestro espiritual fidedigno porque probablemente tú no reconoces quién es un maestro espiritual fidedigno. Pero un maestro espiritual fidedigno es aquel que sigue las reglas del Vaishnavismo. Es un ejemplo a seguir. Aquella persona que lo ve, lo quiere seguir, porque reconoce que tiene un conocimiento que yo quiero, porque reconoce uno que esa personalidad sigue, por ejemplo, no abusa de las personas, no trata de ganar dinero solamente para tener una casa, un carro, tener mucho dinero y viajar para todos lados. De hecho, los maestros espirituales son ayudados por sus discípulos para que puedan predicar en diferentes lugares y tratamos de traerlos a los lugares donde queremos que esté cerca de nosotros. Y si no tenemos dinero para hacerlo, ahora lo escuchamos por internet. Entonces, el maestro espiritual fidedigno tiene dentro de su corazón un alma muy pura. Es un devoto puro, mucho más puro que cualquiera de nosotros. Las almas espirituales que se acercan al proceso tienen una sinceridad muy importante. Solamente una persona sincera se acerca a un proceso como este. ¿Por qué? Porque las personas que no son sinceras están buscando, obviamente, alguien que las dirija para tener disfrute material. Y ustedes, para no mencionar nombres de diferentes maestros que hay en el mundo que guían a varias personas, las guían para que sean ricos, para que sean muy felices en este mundo material. Y nuestros maestros espirituales nos predican que este mundo material es un mundo que está lleno de sufrimiento, pero para que aprendamos con él, es para aprender de ese sufrimiento.
Entonces, el maestro espiritual fidedigno nos enseña cómo realmente el sufrimiento solamente lo tomamos con el concepto de sufrimiento cuando no conocemos a Krishna. Y eso solamente lo explican los maestros espirituales. No todo el mundo lo explica de esa manera, porque los maestros espirituales lo transmiten desde el corazón. Así que cuando tú encuentres a tu maestro espiritual, si de alguna manera no lo tienes, ¿verdad? Te vas a dar cuenta que ese es tu maestro espiritual, que él es el que te va a guiar para siempre. ¿Sí? ¿Sí captaste la Ok, muchas gracias. Al contrario, es un placer servirte. Si tienen alguna otra pregunta o comentario, bien. Quise poner esta diapositiva porque Kunti, obviamente, es la madre de los Pandavas. Y ella en algún momento recibió la bendición de que podía tener hijos con cualquiera de los semidioses que ella eligiera. Aquí puse obviamente solamente a uno de los semidioses y creo que es Vivaswam. Cuando ella realmente quería saber eso, ¿verdad? Lo probó de diferente manera, pero no me voy a ir tan lejos. Realmente me voy a quedar aquí con Maharaj Pandu, que era su esposo, y ayer escucharon la historia, ¿verdad?, de que Maharaj Pandu recibió una maldición y no podía tener hijos porque no podía tener vida sexual. Entonces, cuando su esposa le dijo que yo tengo esta bendición, entonces Maharaj Pandu le dijo, entonces, pues llámalos, hay que tener hijos. Y fue así como nacieron los 5 Pandavas. Y de esa manera, ¿verdad? Tenemos que esos hijos, al recibir bendiciones de todos los semidioses, Bhismadev les está diciendo muchas bendiciones que vamos a ver a continuación. Entonces, está recibiendo la bendición de Vivaswan para tener a Yudhishthir. Entonces, cuando Maharaj Pandu murió, sus hijos eran pequeños y fueron entregados al cuidado del hijo de su hijo Dhritarashtra. Y obviamente no les entregó nunca el reino, ya que él quería que Duryodhana fuera el rey. Duryodhana quería ser rey, pero Dhritarashtra también quería ser rey. Pero recuerdan que ayer dijo Nimai que él estaba ciego y no podía ser rey. Así es de que obviamente quería que su hijo lo fuera, aunque no le tocara el reino, aunque le tocara el reino a Yudhishthir. Y recuerdan en la historia que se mencionó que obviamente era difícil, a pesar de que todo el mundo les dijo algunas palabras para que soltaran el reino, ellos no quisieron. Y se hizo la batalla de Kurukshetra y a final de cuentas ganaron los Pandavas y tomaron el reino que les correspondía. Entonces, Pandu, ¿verdad?, fue el rey que realmente murió, pero sus hijos fueron los que le siguieron. Y aquí Vishmadeva, ¿verdad?, alentó a los hijos de Pandu, mientras que obviamente no siempre encuentra uno palabras para alentarlos, pero él desde el principio siempre estaba dispuesto a ayudar a los Pandavas. Así es de que él les dice que mientras ellos estén siempre dispuestos a satisfacer los deseos del Señor, él siempre los protegerá. No importa el sufrimiento que haya, el Señor siempre es el líder de la religión y Él es el que gobierna a todos los semidioses, incluyendo a Dharmaras, que es el líder de la religión. Entonces, obviamente, a final de cuentas, si no podían hacer alguna situación, el Señor Krishna siempre les iba a decir qué era lo que tenían que hacer. Y eso se lo dio justamente a Arjuna cuando no quería luchar al principio de la batalla de Kurukshetra, porque él no quería matar a nadie. Sin embargo, a final de cuentas, recuerdan que ayer explicó Nimai que Arjuna decidió al final clavar todas las flechas de Bhismadev para que él cayera y a final de cuentas ya no pudiera continuar la batalla de Kurukshetra. Y ahí fue donde terminó la situación. Y en algún momento dado, ¿verdad?, Bhismadev refiere, obviamente, Kunti sufrió la pérdida de su esposo, quedando desprotegida porque obviamente Dhritarashtra nunca la protegió, nunca. Ella se quedó sola con sus hijos y les quitaron todo. Krishna es la providencia divina y lo que sufrieron los Pandavas
Y lo que realmente toleraron, todos los sufrimientos, era sin perturbarse. Y realmente los alentó y nos alienta a nosotros. Nos alienta a nosotros con esta prédica, con esta explicación, que realmente los sufrimientos que tenemos nosotros en el mundo material solamente son las pruebas que necesitamos para avanzar en la. Si alguien toma los sufrimientos en el mundo material como una carga, como algo pensando en algún momento que si yo tengo alguna circunstancia o alguna pérdida de algo muy doloroso, realmente esa pérdida significa que va a incrementar algo en nuestra vida para aprender. Si nosotros no reconocemos que todos los sufrimientos son un aprendizaje en nuestra vida, entonces, les vuelvo a repetir, entonces es muy difícil el mundo material, muy, muy difícil. Así es de que sigamos adelante y pensemos que realmente el mundo material solamente es un movimiento, un mundo para aprender. Y en el texto de el factor tiempo de todos los universos, que es obviamente el que se desconectó. A ver. Vamos a ver. Se desconectó, ¿verdad? ¿Sí me escuchas, Alaxia? ¿Tú la puedes? Sí, la escuchamos, pero ya no vemos la pantalla. ¿Ahí la ven? No. Sí. No, La pantalla todavía no. No se ve. A ver. ¿Cómo le hacemos? ¿Sí le da en el botón verde? Es que, a ver, déjame, me voy a tener Share screen. A ver, voy a tener que cerrar esto. Que no puedo. No me aparece el botón verde, solamente me aparece la pantalla. Váyase a Zoom. ¿Está en el Zoom? ¿Sí se ve usted? ¿Sí ve al grupo? No veo al grupo, solamente veo tiene que irse a donde está la camarita de Zoom. O sea, el grupo están todos con sus cámaras cerradas, pero aquí estamos. Solo Lulú y yo estamos abiertas. No. ¿Sí nos ve a Lulú y a mí? No las veo. Ya no las tiene, o sea, se tiene que salir del ambiente de PowerPoint, se tiene que salir tantito y buscar la camarita de Zoom. Ya apareció aquí. Sale. ¿Ahí ya nos ve? Las veo, pero... Ok, sí las veo. Ahora ya ve abajo el botón verde de Share Screen. Abajo, hasta abajo de la... ¿Sí ve toda la pantalla negra con todos los nombres de todos nosotros? Y a nosotras. Bueno, y a Srivas también, ahí anda. No. A ver, Srivas, tú haz algo, porque yo ni siquiera sé, o sea, pongo el Zoom y las veo a ustedes, pero aquí está, aquí, a ver si ahí me hace caso. Si no, usted no se preocupe, ya sin el PowerPoint también, ¿no? No es indispensable. Sí, no hay problema. Entonces, al final de cuentas, ¿verdad? Definitivamente el tiempo, ¿verdad? Kala, que es la suprema personalidad de Dios, que es de lo que se trata, de lo que Vishnadev estaba hablando, ¿verdad? No permitía que muchas veces, porque cuando Yudhishthira se acercó a Vishnadev, iba en una plataforma de sufrimiento, porque él pensaba que él había matado a muchísimas personas y él era el responsable de eso. Y en realidad él no era el responsable. Entonces, Vishnadev le estaba explicando, es que no hay problema por eso, porque cada uno de nosotros tenemos un momento para desarrollarnos. Y obviamente el momento en que ellos tenían que dejar el cuerpo era en la batalla de Kurukshetra.
entendieron esa parte también, ¿verdad? Pero muchas veces no entendemos, ¿verdad? Que en el mundo todas las cosas que nos suceden llevan a una connotación que nos ayuda para saber cómo realmente nos acercamos al mundo material más, acercamos más al mundo espiritual. Si nos acercamos más al mundo material, entonces obviamente pensamos cómo utilizar el mundo material para el servicio del Señor Supremo. Si estamos ya entregados al Señor Supremo, si no tenemos otra cosa en la vida más que servir al Señor Supremo, ya lo tenemos decidido, ya no tenemos que trabajar tanto en el mundo material, entonces nos dedicamos justamente a cantar el santo nombre para realmente renunciar al mundo material. Sin embargo, no es tan sencillo porque normalmente la mayoría de nosotros trabajamos. Yo hasta la fecha estoy trabajando y ya debería estar en etapa de renuncia, ¿verdad? Ya me voy a cantar el santo nombre, con permiso. Pero, sin embargo, en el mundo material, ¿verdad? Nuestros maestros espirituales nos están dando una instrucción maravillosa. No nos podemos alejar del mundo material solamente porque nosotros nos queremos liberar. Él nos ha enseñado que tenemos que enseñarles a todas las personas cómo acercarse a Dios, cómo acercarse, cómo amarlo a Él. Y si realmente queremos hacerlo, entonces no tenemos que estar pensando en que nos tenemos que ir al bosque o alejarnos de todo. Tenemos que seguir leyendo, estudiando, aprendiendo para tratar de darles desde el corazón lo que hemos entendido nosotros. Y así de esa manera, entonces, sí podemos hacer algo por todos los demás, así como lo están haciendo nuestros maestros espirituales, que eso es exactamente lo que nos están enseñando. Y cala el tiempo, seguirá su curso. Nosotros seguimos el curso de hacer nuestro verdadero Dharma, entonces nosotros podemos realmente cambiar muchas cosas en nuestra vida. Siempre a todos los demás lo que realmente necesitan, los cambios que necesitan, la ayuda que necesitan para acercarse a Dios. Quiero parar, queda muy poquito tiempo para comentar preguntas. Lulú tiene una pregunta. Adelante, Lulú. Buenos días, doctora Elizabeth. Pues muchísimas gracias por lo que nos comparte hoy. En lo particular, desde la primera vez que le escuché y que escuché la presentación que hacen de usted respecto a su trayectoria, tanto profesional como devota de Krishna, siempre quise tener la oportunidad de preguntarle, ¿no? ¿Cuál es la clave para poder equilibrar? O sea, una mujer como usted, que yo veo que se desarrolló en el punto de vista profesional, que es una devota muy dedicada y que aparte hoy me entero que tuvo 6 hijos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el equilibrio? ¿Cuál es la clave para lograr toda esta parte, ¿no? Porque ese desarrollo espiritual que usted ha alcanzado, pues requirió tiempo, pero también hubo otras actividades. Eso, y también otra pregunta que me surgió que dije algún día se la voy a hacer, y a lo mejor es tema de otro espacio, es ¿cuál es la clave o cuál es el tip principal para criar hijos, para criar niños en un mundo tan loco dentro de la conciencia de Cristo, ¿no? O sea, a mí me gustaría recuperar esa experiencia que usted tiene para poder ser una mejor devota y poder equilibrar entre la parte material y la parte del desarrollo espiritual. Por favor. Bien. Es sencillo y complicado. La parte más sencilla es nunca soltar el Mahamantra. La primera pregunta se contesta, nunca dejar de cantar el santo nombre. Muchas veces uno tiene muchas pruebas dentro de la vida espiritual y material que no he terminado mis rondas y a veces me daba casi la medianoche para poder terminarlas por las complicaciones que tenía en el trayecto de mi vida. Sin embargo, obviamente, nunca dejar de hacerlo. En algún momento he escuchado que algunos devotos mayores dicen,
yo creo que ya voy a voy a cantar nada más las rondas que yo pueda de todas maneras, ya canté muchas y ya con eso ya tengo para seguir adelante. No. Debemos de cantar mucho más de lo prescrito. Sí, la Prabhupada quería que cantáramos 64. Y en algún momento no se podían. Los devotos le dijeron. Llegaron a 16 para resumir. Se quedan con 16 mínimo. Y yo los invito a todos. Traten de cantar las rondas que más puedan. Es un dictado en el corazón de qué es lo que sigue que hacer. Es un dictado en el corazón de cómo guiar a nuestros hijos. Es un dictado en el corazón de ver qué es lo que sucede con ellos. En algún momento uno puede pensar, las equivocaciones de mis hijos era para que aprendieran. Sí cometieron errores. Y le oré mucho a Krishna que aprendieran con él. Y estoy segura que todos ellos, de alguna manera, siguen cantando el santo nombre. Y saben que es la mejor herramienta para acercarse al Señor Supremo. La mejor herramienta para saber qué es lo que me toca hacer en mi vida en este momento. Y en el que sigue, y en el que sigue, y en todos los que vengan, hasta que deje este cuerpo. Y obviamente es el dictado en el corazón para saber cómo educar, cómo enseñar, no solo a nuestros hijos, a toda persona que nos pida un consejo, un aliento o una ley. ¿Sí? Ya. Muchas Además que gracias. no lo dice de dientes para afuera, Lulu. Yo la conozco, todo lo que hace lo hace muy bien y además todo el día las devotas o personas que se le acercamos, todo el día está contestando llamadas, siempre está dispuesta, aparte con su carrera de medicina que no la ha dejado, y con los hijos también, y los nietos, y las nueras, y todo el trabajo, y además ha sido presidente de templos, y dirigido muchos proyectos, o sea, es maravillosa, pero yo ahorita estoy experimentando esa razón, porque a veces pensamos que adicionar a todas nuestras actividades que ya tenemos, que si somos mamás, que si trabajamos, que ya somos multitask, y todavía adicionar una práctica espiritual, ¿no? Pararte temprano, cantar rondas, leer, hacer algún proyecto para algún grupo de gente o qué sé yo, pensamos, ay, no, es que eso es demasiado, ¿cómo voy a adicionar? Ya no puedo con todo lo que estoy haciendo. Pero créeme que en verdad, cuando te enfocas en tu práctica espiritual bien, así con dedicación, como que el tiempo te rinde muchísimo. O sea, no sé cómo les sale tiempo, pero te sale para hacer muchas cosas que ni te imaginabas, ¿no? Y aparte le contestas a la gente lo que tenía que contestar, le dices, ¿yo de dónde saqué eso? ¿No? No sé si Muchas veces yo dije eso también, de verdad. Ay, Señor, Krishna Chaitanya, decía yo de dónde. Ay, Señor, tú contestaste, ¿verdad? Ni lo pensé. Muchas veces sucede eso. De verdad, entréguense a la vida espiritual y todas las respuestas serán maravillosas. De verdad que sí. Sí, porque a veces queremos hacer al revés, como primero voy a solucionar todos estos problemas de mi vida y después ya me entrego a una práctica espiritual. O los jóvenes dicen, no, pues eso para cuando tengan los 50, 60 años ya lo voy a hacer. Ahorita estoy muy ocupado, ¿no? Pero no es cierto. Si te entregas primero a tu práctica, no digamos a Krishna completamente si no quieres, pero a tu práctica todos los días, te cambia la perspectiva de las cosas y tu capacidad de actuar y tu voluntad y tu determinación, todo se modifica. Y la gente lo nota. ¿Tú cómo le haces? Como ahorita me preguntó Dalu, ¿cómo le haces para hacer eso? Inicio mi vida espiritual. Todo comienza desde en la mañana con mi vida espiritual. Uno da reverencias al Señor Supremo y obviamente se levanta pensando en Él y trata de, no les digo que yo todo el día soy una devota pura, no, pero trato de realmente guiar mi vida de tal manera en la que pueda recordar que la única parte de mi vida más importante es Krishna, es el Señor Supremo, es el Dios en el que creemos. Él es la parte más importante. Y todo lo demás es muy, muy importante. Pero Él nos dice la importancia de cada situación. Y realmente le damos importancia a cada entidad viviente, de verdad.
Le damos importancia a los amigos, a los primos, a los parientes, a los hijos, a todo mundo le damos importancia, porque estamos realmente enfocados en el Señor Supremo. Inténtenlo, comiencen como dice Alasia, intenten comenzar su vida espiritual. Traten de hacerlo, no se abrumen, comiencen, inicien, pero no lo suelten. Con lo que comiencen, no se retrasen, sigan adelante. Si no pueden cantar más rondas, quédense donde están y hagan un buen esfuerzo para lograrlo. Y les aseguro mucha felicidad en este mundo material que está lleno de sufrimiento. De verdad que sí. Sí, había un maestro, bueno, un devoto que decía que por lo menos empezaras con 10 minutos diarios de Mahamantra, ¿no? Y hazlo por un mes por lo menos, 10 minutos diario. Así como una práctica. Ya si ya lograste cantar 10 minutos, auméntale 20 minutos y así poco a poco ir aumentando. Si tienes el rosario, tus cuentas de yapa, bueno, vamos a decir una ronda una semana, a la semana siguiente 2 rondas y tal vez ir aumentando. Es como un poquito de dónde estás ahorita, si no estás haciendo nada, haz un poquito y al día siguiente haz un poquito más, como hacer ejercicio o como cualquier otro hábito que te quieres poner en la vida, ¿no? Poquito a poco. Así es. Bueno. Muchas gracias a todos. Si ya no hay ninguna pregunta o comentario, quiero mandarles un abrazo a todas las personas que hayan podido escuchar y que pudieron compartir esto, ¿verdad? Por favor, sigan compartiendo con nosotros. Es algo maravilloso. Les deseo lo mejor en su vida y que puedan realmente acercarse al Señor Supremo de la mejor manera, cantando tanto nombre. Un gran abrazo. Muchas gracias. Abrazos. Mandamos muchos abrazos a todos. Hare Krishna a todos. Gracias. Bonito día. Para todos. Buen día, bye. Bye.